Si me pudieron seguir hasta ahora, espero que sí. Vamos a entender entonces que el insecto es un indicador desde el punto de vista de la trofobiosis. Es decir, un indicador es algo que nos señala que algo está ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo humano. Eh, Supongamos que alguno de ustedes sea una persona nerviosa, entonces desarrolla síntomas, ¿no? Un síntoma puede ser erupciones de la piel o caída del cabello. Y bueno, viva comprando productos para caída del cabello o para la piel, tratando el síntoma. Eh, Puede estar así toda la vida, que si no trata la causa del síntoma, que en este caso serían los nervios, el problema no se va a ir nunca. Y eso es lo que está ocurriendo en la agricultura más convencional, predominante, con el manejo de insecticidas. Estamos trabajando sobre el indicador, sobre el síntoma, no sobre los problemas. Es decir, si hacemos agricultura sobre suelos degradados que no tienen los cofactores suficientes como para que la planta pueda hacer la reacción de síntesis rápido, el insecto va a aparecer siempre. Entonces podemos gastar fortunas aplicando insecticidas que siempre vamos a tener el problema de plagas. En realidad lo que hay que trabajar es sobre la carencia de cofactores, por ejemplo, o sobre otros motivos que pueden hacer que los cofactores no estén disponibles. Por ejemplo, las situaciones de estrés, una poda mal hecha en un árbol frutal, o lo que Chavosú también descubrió es que así reaccionaba la planta ante un ataque de cualquier producto, perdón, ante una aplicación de cualquier producto químico, ya sea un herbicida. ¿Qué mecanismo usa la planta ante una aplicación de un producto? Bueno, relocaliza o inmoviliza los micronutrientes, que serían los cofactores en sus reacciones. Es decir, o los guarda, los reserva, o los deriva a otro tipo de reacciones metabólicas que habitualmente no hace, pero que los moviliza, los ocupa en eso, eh, y no están disponibles para las reacciones de síntesis por un tiempo. Entonces se promueve la acumulación de monómeros y con ello el desarrollo de las plagas. Trabajar sobre el indicador entonces es un problema. Vamos a ver qué nos dice don Homero Simpson sobre esto, ¿no? Bueno, eso es trabajar sobre el síntoma, sobre el indicador. Eso, en términos comparativos, es lo que está pasando con la agricultura, ¿sí? Tapamos con una cinta el indicador. Es decir, los insectos aparecen y aparecen y aparecen y todos los años usamos insecticida para tratar de resolver esto, y no vamos a la causa. Eh, si uno analiza entonces la evolución del uso de insecticidas, desde que empezamos a usarlos hasta ahora, hay más plagas actualmente y hay más insecticidas actualmente. Bueno, esa es la interesantísima teoría de trofobiosis, que es lo primero que vamos a tener en cuenta cuando empezamos a manejar un agrosistema de manera agroecológica. También vamos a tener en cuenta en este orden, ¿no? Principios preventivos. Luego, si eso, en caso que no funcione, acudimos a técnicas de repelencia y en último caso, recién, al uso de insecticidas, que también está insecticidas biológicos permitidos a base de bacterias, a base de hongos, a base de algas, que están permitidos y que están en el mercado. Ustedes pueden comprar hoy un insecticida y usarlo en un lote, pero es lo último que se hace. Yo he trabajado muchos años acompañando experiencias de agroecología y una sola vez o dos nos ha tocado usar insecticidas biológicos, por ejemplo. Bueno, un gran cambio que tenemos que tener en cuenta para la agricultura, la agroecología, para el manejo agroecológico,
es que la naturaleza no es un problema, sino que es una aliada nuestra en el manejo agroecológico. Tenemos que dejar de pensarla como un problema, y eso es un cambio cultural que tenemos que hacer todos, ¿no? Eh, en general hay un problema también, que es que no vemos lo que la naturaleza nos ofrece. No vemos porque no estamos preparados técnicamente para ello, pero vamos a pensar algunas cosas sobre lo que la naturaleza nos ofrece. Eso se llama ceguera por inatención, en algún momento lo vamos a conversar un poco mejor, pero el cerebro de toda la información que recibe está preparado para registrar solamente lo que entiende y lo que no, como que lo deja pasar, ¿no? Em, Algo de lo que no vemos, por ejemplo, o lo que en general no se le lleva demasiado la apunte a los predadores, o lo que hablamos de las poblaciones benéficas para la agricultura. La vaquita es el símbolo. La vaquita de San Antonio es muy bonita para los niños, pero es un predador, vive cazando y comiendo otros insectos, sobre todo los pulgones. Hay anfibios que son nuestros colaboradores y que deberíamos promover. Ahí puse un sapo, pero hay otros, ¿sí?, que se alimentan de insectos y que deberían tener más presencia en nuestros campos y son muy sensibles a insecticidas, por ejemplo. Hay aves. En general conocemos muy poco de las aves. En Argentina hay casi 1000 especies de aves, la mayoría son insectívoras. Ahí puse algunos ejemplos que en nuestra zona seguramente los han visto: cardenales, chingolos, calandrias, pititurrias o curucuchas, no sé cómo se le dirá ahí, pero en general en las academias no hay materias que enseñen de aves, ¿no? Van a transcurrir la carrera probablemente sin tener una sola clase de aves. Y todas comen insectos, todas no, la mayoría comen insectos, ¿no? Y son colaboradoras, muy colaboradoras con la agricultura. Podría nombrar muchísimas más, pero bueno, hay que conocerlas, si no pasa lo que decíamos con la ceguera por inatención, pasan desapercibidas. Y lógicamente hay que darle la oportunidad de que prosperen en los campos y para eso necesitan un elemento clave que es el árbol. Otra más conocida, los teros. Las arañas, también hay 1000 especies de arañas distintas en Argentina. A todas le llamamos la araña. No sabemos distinguirlas. En el campo es buenísimo que haya arañas en los lotes porque son grandes controladoras biológicas, pero no las entendemos. No, tienen todos distintos ciclos, algunas son nocturnas, otras son diurnas, otras hacen su tela en altura, otras son rastreras, pero todas son cazadoras de insectos. También es probable que transcurran toda la carrera sin ver una sola clase sobre arañas y su importancia agrícola. Pero bueno, es algo, un desafío, ¿no? Hay que formarse mucho más en disciplinas biológicas para entender lo que pasa realmente en un agrosistema que es un ecosistema y que funciona con ciclos biológicos y variables biológicas. La vaquita que habíamos hablado, ahí está cazando un pulgón en esta foto, y este es su estadio larval. Como larva es así, bueno, también caza como larva. Una vaquita puede cazar 1500 pulgones en un ciclo que depende de la temperatura, va entre los 30 y los 45 días. Así que muy cazadora. Em, Cuando hablamos de insectos, nos encontramos con grupos muy vastos. Esto es una mantis, ¿no? Sí. Pero tengamos en cuenta que las poblaciones de insectos son muy grandes, como vamos a ver en algunos ejemplos, ¿sí? Hay un dato clave, por ejemplo, que es la comparación con los mamíferos. No, nosotros que somos mamíferos, sino si hacemos un grupo con todas las especies de mamíferos, no llegamos a los 6000. Si sumamos no 6000 individuos, sino las especies, 6000 cantidad de especies, ¿no? Con las ballenas, los delfines, los monos, los murciélagos, las vacas, los cerdos, los ratones, lo que se le ocurra. Hay un poco menos de 6000 especies de mamíferos. Sin embargo, hay eh, grupos de insectos que nos superan, pero ampliamente, ¿sí? Eh, por ejemplo, los escarabajos,
que serían los coleópteros, que hay 320.000 escarabajos distintos, especies de escarabajos distintos. ¿Sí? Las libélulas nos superan, hay más especies de libélulas que especies de mamíferos, por ejemplo. Entonces es un mundo vasto, nosotros a todo le llamamos la libélula, por ejemplo, si fuera una sola, como si a todo el grupo de mamíferos le llamamos el mamífero, ¿no? Cuento esto para que entendamos lo poco que conocemos de los procesos biológicos y lo necesario que es que aprendamos más de biología para entender lo que pasa en un campo. Ahí están las libélulas, ¿no? 5.700 especies. Hay un poquito más de lo que somos las especies de mamíferos. También son cazadoras, no sé si sabían, pero cazan. Los sírfidos, que son dípteros, son del orden de las moscas y los mosquitos. No me acuerdo en este momento si han visto zoología, pero si han visto se acordarán, ¿sí? Eh, También hay 5.400 especies de sírfidos distintas. Ahí hay un sírfido cazando también pulgones, que parece ser que es una presa buscada. La crisopa, que es esto que parece una mariposita, pero no lo es de otro orden, que como adulto se alimenta de polen principalmente, pero como larva, esta es la larvita, se alimenta de pulgones también. Es una gran colaborador y es muy sensible al uso de agroquímicos. Prácticamente cualquier insecticida la mata. Y además de los predadores tenemos la presencia de parásitos. En este caso el parásito, vamos a hacer un poco de acercamiento. A ver, el parásito es este díptero, esta mosquita que está, o avispa, probablemente sea una avispa, ¿sí? Está parasitando los huevos que recién acaba de poner este otro desdichado que no va a tener, por esta vez no va a tener descendencia, porque la avispita pone un huevo sobre los otros huevos, nace un parásito dentro de esto que se alimenta de lo que hay dentro del huevo y que lo deja estéril. ¿Sí? Estas avispas miden menos de medio milímetro. ¿Sí? Y en general, el grupo de los parásitos está compuesto en un 90% por especies de avispas. Tampoco sabemos demasiado de avispas, ¿no? Ni menos de las microavispas. Pero bueno, son muy importantes en su control biológico. Estas no las vemos no solo porque el cerebro no las entiende, sino que realmente no las vemos. Miden menos de medio milímetro. Este es trichograma, una microavispa utilizada para el control de barrenador del tallo en un programa del INTA en la década del 60. Fue muy exitoso este programa. El barrenador del tallo de Atraea sacharalis es una plaga de nuestro maíz, por ejemplo, pero también de la caña de azúcar. Y ahí ven las avispitas parasitando los huevos de esa oruga. Esta es otra, parasitando chinchas verdes. Ahí ven cómo le ha colocado los huevos. Esta es una oteca de la chinche verde, Nesara viridula, que están saliendo las microavispas que parasitaron sus huevos. Miren el tamaño, por eso lo colocamos. Esta es otra, espalangia, que se usa para eh, los sistemas confinados, para mejorar la higiene, por ejemplo, en criadero de pollos, en tambos. Se venden cápsulas. Esto es una pupa de mosca doméstica. ¿Sí? En este caso, la avispa la está parasitando. De esta pupa no va a emerger un adulto de mosca, no va a emerger nada. Y bueno, esto se vende en Río Cuarto, se vende en Villa María, se vende en las ciudades, cápsulas con pupas parasitadas de microavispas eh, y que se liberan al ambiente. Bueno, hay tablas que sirven para calcular cuántas cápsulas, cada cuánto tiempo, depende de la temperatura, pero uno las coloca y ayuda mucho a las cuestiones de higiene, bajar notablemente las poblaciones de mosca. Los taquínidos, que son un grupo de dípteros, hay 8.200 especies de taquínidos, muchísimo. También que son parásitos, hay una isoca de la alfalfa, Collislevia, colonizada parasitada por taquínidos.